Bien. Shabbat Shalom a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Estamos viendo un estudio respecto al capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Hebreos. Dice así la palabra de Yahweh Sebaot: por lo cual, santos hermanos míos, que han sido llamados con un llamado que procede del cielo, consideren a este enviado y sumo sacerdote de nuestra fe, Yahshua HaMashiach, que fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moshe en toda la casa de él, porque el esplendor de este es mucho mayor que la de Moisés, como también es mucho mayor el honor del que edifica una casa que la casa misma. Porque toda casa es edificada por alguno, pero el que edifica todo es el Padre. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de él para testimonio de las cosas que se habrían de decir por medio de él. Pero el Mesías, como el Hijo, sobre su casa, y nosotros somos su casa, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el honor de su esperanza. Porque el Espíritu Santo dijo: si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira como los rebeldes, y como en el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres al ponerme a prueba, habiendo visto mis obras durante 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: este pueblo se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, pues, hermanos míos, para que no haya en alguno de ustedes corazón malo de incredulidad, para apartarse del Elohim vivo, sino esfuércese por su alma cada día hasta el día que es llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque tenemos parte con el Mesías si nos tomamos firmemente de este pacto verdadero, desde el principio hasta el fin. Como se dijo: si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira. Porque ¿quiénes fueron los que, habiendo escuchado, lo provocaron a ira? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó durante 40 años, sino con los que pecaron y cuyos huesos quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar porque no creyeron. Temamos pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes sea hallado imposibilitado para entrar, porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero no les aprovechó la palabra que escucharon, porque no fue mezclada con fe por los que la escucharon. Pero nosotros, los que hemos creído, entramos al reposo, porque como él dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque he aquí, las obras de Elohim han existido desde el origen del mundo, como él dice respecto al día de reposo: reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice: ahora no entrarán en mi reposo. Por tanto,
puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en él, pero los que fueron los primeros a los que se les anunciaron las buenas nuevas no entraron por haber sido desobedientes. Nuevamente, Él ha determinado otro día, después de mucho tiempo, como está escrito anteriormente, porque David dice: si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué, hijo de Nun, les hubiera dado el reposo, él no hubiera hablado después acerca de otro día. Así que está establecido que haya un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que entra a su reposo ha descansado también de sus obras, así como Elohim de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, no sea que caigamos a semejanza de los que desobedecieron. Porque la palabra de Elohim es viva y todo lo inspecciona, y es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, Yahshua Mashiach, el Ben Elohim, que ascendió al cielo, tomémonos firmemente de su enseñanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su Gesed para recibir misericordia y hallar bondad para ser auxiliados en tiempo de aflicción. Bendita sea su palabra. Amén. El escritor del libro de Hebreos, que se ha llegado a la conclusión de que fue Shaul, Pablo, el que lo escribió, y que es dirigida hacia un pueblo, hacia una multitud. Nosotros sabemos que todos los textos que componen la escritura sagrada fue escrita a un pueblo que se llama Israel. Es decir, que el texto que tenemos como Santas Escrituras no fue escrita para nosotros. ¿Sí? Este texto fue escrito para los hebreos, para los israelitas, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Elohim. Es decir, fue escrita a ellos, pero también fue escrito para nosotros, porque aquí hay una separación. Físicamente, debajo del cielo, ¿sí? Físicamente debajo del cielo existe una separación de dos pueblos, pero que tenemos, como dice el libro de Hebreos, ¿no? Acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de su bondad. Es decir, en el cielo, donde está ministrando nuestro Salvador, tenemos un acceso libre, que ya no hay separación ni distinción, como dice la carta a los romanos, donde ya no hay ni judíos ni gentiles, ni libres ni esclavos, ni hombre ni mujer,
porque todos somos uno en Él. Pero aquí, en la tierra, mientras estamos en la tierra, hay una separación bíblicamente. No me lo estoy inventando. Bíblicamente, tú ves siempre a quién van dirigidas las cartas. Por eso es importante cuando empiezas a leer una carta que le llamamos las cartas apostólicas, ¿sí? En el encabezamiento, o sea, en la primera línea, en el primer versículo del primer capítulo de todas las cartas que tú leas, está la presentación o la dirección hacia quién va dirigida cada carta. Por eso es que tiene una, que se la ha clasificado como carta a los romanos, carta a los corintios. ¿Por qué? Porque es a ese auditorio donde va dirigida cada carta. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿No? Vamos a decir, bueno, entonces, ¿y para nosotros que no hay carta? Sí, sí hay carta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que la palabra del Todopoderoso tiene una identificación a una identidad que es un pueblo y a un espacio que es una herencia. Siempre va a hablar, la palabra siempre está trazada en eso, en una identidad y una herencia. Es decir, un pueblo y un espacio, un territorio. En Génesis empieza ¿en qué? Empieza detallándonos la creación, o sea, la herencia, el espacio, el Edén, el jardín. Pero termina ¿en qué? Termina en el cautiverio, termina en la esclavitud. Porque de ahí para allá ellos van a salir a una tierra que no les pertenece. Van a pasar a la esclavitud, es decir, a Egipto. El primer libro y el último libro de las Escrituras, que es Revelaciones, empieza ¿con qué? Empieza con conflictos, empieza con esclavitud. Pero termina ¿en qué? Termina en el espacio sagrado, termina en Edén, en la recuperación del Edén, del espacio sagrado. El Padre creó el mundo a fin de que en este espacio fuese administrado por el hombre. Se le concedió una mayordomía para que el hombre pudiera ministrar todos los bienes que el Padre ha puesto en esta tierra. Y puso a Adán en Edén a fin de ¿qué? De que la cuidara y la cultivara. O sea, tenía tarea el primer hombre del espacio sagrado. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso quería habitar con el hombre. Ese es el fin, ese es el propósito. Pero por la transgresión del hombre, por la desobediencia, permitió que el usurpador tomara lugar del que no le corresponde. Por eso en la tentación, como se le llama, en los 40 días que está en el desierto de nuestro Mesías, a Satán, ¿qué le dice? Pídeme todo lo que tú quieras, que yo te concederé y te daré todos los reinos. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido dado, dice. Porque a mí me ha sido dado. Es decir, no es que a él se le dio, sino que él usurpó por el engaño. Es decir, él tiene la posesión de la tierra. Y el propósito del hombre
del hombre que es nacido de nuevo es ayudar al Todopoderoso a recuperar eso que se perdió. Por eso dice Corintios, en Adán todos morimos, ¿sí? Pero en el Mesías todos seremos vivificados. ¿Por qué? Porque en Adán, como perdió lo que se le había dado, lo que se le había confiado, tuvo que venir el Hijo del Hombre, como se identifica nuestro Mesías en el Evangelio de Lucas. Tú cuando lees Lucas, siempre habla el Hijo del Hombre, ¿sí? Se está identificando como el Hijo del Hombre. Entonces, en Él tuvo que venir a hacer ¿qué cosa? La obra salvadora, de no solamente de quitarle la usurpación del espacio, sino también de quienes tienen que adorar, porque el hombre fue hecho ¿con qué fin? Para adorar al Creador. Por eso que en Éxodo, cuando Moisés va delante de Faraón y le dice, Yahweh me mandó porque ha dicho que tienes que dejar salir a su hijo. Dice su hijo primero, ¿no? Así dice, deja salir a mi hijo. ¿Para qué? Dice Faraón, para que me vaya a servir en el desierto. Es decir, a ministrarme, a adorarme. O sea, el servicio, lo que dice que yo tengo que servirle al Padre, ¿sí? Es porque que tengo, el servicio está compuesto, o para que entienda, servir es adorarle, servir es hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su voluntad está escrita en estas escrituras. No tengo, si acaso dice, bueno, ¿y cuál es tu voluntad? Su voluntad está aquí escrita. Con la ayuda del Espíritu Santo, entonces yo puedo saber cuál es la voluntad, cuál es el propósito, porque todo hombre tiene un propósito en esta existencia. Para eso hemos venido, para eso hemos sido creados, para eso hemos sido puestos. Dice que todo lo que Él hizo, toda su creación, de acuerdo al libro de Hebreos, se sostiene ¿por qué? Se sostiene por la palabra. ¿Sí? Si no existiera la palabra, el mundo se caería, por así decirlo. O sea, hubiera un cataclismo sin precedentes. Todo se sostiene por la palabra, porque la palabra tiene poder. Amén. Al comienzo de la creación, ¿qué dijo Elohim? Sea la luz y la luz se hizo. Y fue así, dice. Empiezan todos los 6 días. Él dijo la palabra y dice, y se hizo. Es decir, todo. Por eso es que cuando así mismo la palabra del hombre tiene poder. ¿Por qué? Pues como dice Santiago, porque de nuestra boca no puede emanar, ¿qué dice? Como las fuentes del manantial. No puede salir agua dulce y agua salada. Es decir, que así mismo, del hombre que tienen que salir palabras buenas, palabras de bendición, palabras bien dichas. ¿Por qué? Porque tienen poder. ¿O acaso no dice cuando hacen los brujos, hacen conjuros sobre las personas y como dice, le echan maldición? No, pero ¿por qué? Porque proclaman, exclaman una palabra que no es de bendición. Y entonces esa palabra alcanza a esa persona. Y la persona que lo cree, entonces así es. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre la Escritura nos dice, conforme a lo que tú has creído, así sea. ¿Sí? Conforme a lo que tú has dicho, así sea. Es decir, tiene que hacerse esa palabra. El libro de Hebreos
nos habla acerca de qué? De que todos, dice, hemos sido llamados con un llamado ¿de dónde? Arranca el versículo 1 del capítulo 3, un llamado del cielo. Es decir, tenemos un llamado del cielo. ¿Y para qué el llamado del cielo? ¿Para qué nos llamó del cielo? ¿Quién nos llamó del cielo? ¿Qué propósito hay en ese llamado del cielo? Entonces, conforme tú vas leyendo, te va diciendo del Espíritu Santo para qué es ese llamado. Y nos pone como un ejemplo de ese llamado terrenal y celestial. Un hombre terrenal que dice Moisés. Dice, Moisés fue designado, dice. O sea, Moisés también tuvo un llamado del cielo. Y en ese llamado Moisés dice, fue infiel. No. Fue fiel, dice. Fiel. ¿Sobre qué? En la casa de él, o sea, en la casa de Moisés. No. Acuérdate que casa le llama al lugar donde el Padre Celestial quiere habitar. Es decir, un ejemplo terrenal es un espacio donde nosotros vivimos. ¿Sí? El espacio donde vivimos nosotros es una casa. Y asimismo, nosotros también, este cuerpo, también es una casa en donde mora ¿quién? Nuestra alma. Un alma viviente. ¿Sí? Por eso dice Job, que después de deshecha esta mi carne, con mis propios ojos lo veré. No otro, sino yo mismo lo veré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive, mi Salvador vive. Lo está diciendo Job, que es un libro primero que Génesis escrito, ¿no? Más antiguo que el mismo Génesis. Y entonces, aunque no sabía, pero Job ya sabía, ya lo conocía respecto a qué? Al Mesías. ¿Por qué motivo? Porque hay 7 cosas que se crearon o se establecieron aún mismo antes de que el mismo mundo fuese creado. Las 7 cosas que fueron creadas antes que el mismo mundo son, en primer lugar, la palabra del Todopoderoso, ¿sí? La Torá. ¿Dónde dice? Eso dice Proverbios 8, versículo 22. Después fue creado el arrepentimiento. ¿Dónde dice? Salmo 90, versículos 2 y 3. Después fue creado el paraíso. ¿Dónde dice? Génesis capítulo 2, versículo 8. Asimismo fue creado el Sheol o el lugar de oscuridad. ¿Dónde dice? Isaías capítulo 30, versículo 33. Después también fue creado el trono de su esplendor o el trono de gloria. Salmo 93, versículo 2. Después, el templo, la casa, el templo. Jeremías capítulo 17, versículo 12. Y por último fue creado el nombre del Mesías. ¿Sí? El nombre del Mesías. ¿Dónde? ¿Cómo yo sé? Salmo 72, versículo 17. ¿Sí? 7 cosas fueron creadas antes del mundo. La Torá, Proverbios 8:22. El arrepentimiento, Salmos 90, versículos 2 y 3. El paraíso, Génesis 2, versículo 8. El Sheol, o lugar de perdición, Isaías 30, versículo 33. El trono de gloria, Salmo 93, versículo 2. El templo, Jeremías, capítulo 17, versículo 12. Y el nombre del Mesías, Salmo 72, versículo 17. La palabra
es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Israel es el hijo primogénito del Todopoderoso. Y el Mesías es la misma palabra manifestada como hombre, el que reúne en sí a todo Israel. Eso lo dicen los versículos. Entonces por eso dice, volviendo a Hebreos, dice porque la gloria de este es mucho mayor que la de Moisés. Es decir, ¿la gloria de quién? De Mesías, ¿no? Está hablando de él. Como también es mucho mayor la honra de quién? Del que edifica una casa. Es decir, tú te quieres comprar una casa con el esfuerzo de tu trabajo. ¿Sí? Todos tenemos ese sueño. Yo quiero tener una casa. Pero no solamente quiero la casa, sino que quiero, vamos a hablar, lo que tiene la casa. O sea, la comodidad de esa casa. Pero eso no se lo hace en un mes, por decir, o sea, todo a la vez. ¿No? Exacto, no lo haces de noche a la mañana, sino que vas trabajando. Es decir, va costando, va adquiriendo a través del trabajo, del esfuerzo, del ahorro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sacrificio, amén, claro. Sacrificio. Porque algo que no puedo alcanzar, pero que poco a poco lo puedo ir supliendo para llegar a ese objetivo. O sea, es el sacrificio. Entonces, después de que ya está la casa hecha, entonces, ¿sientes qué cosa? La satisfacción. Sientes el orgullo de que pudiste levantar una casa. ¿Sí? Y entonces, una vez que ya está completa toda la obra, todo el trabajo, todo el sacrificio, entonces dice, bueno, ahora sí, es tiempo de ¿qué? De descansar, de reposar en lo que he hecho. Estoy hablando humanamente, que todos lo hacemos y todos queremos siempre apuntar a eso. Humanos somos, ¿sí? Pero no es lo mismo, ciertamente, que alguien que venga y edifique una casa, como dice, en un día. No hay gusto. ¿Por qué? Porque no sintió el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo. Es decir, algo que no cueste, no honra, no gusta, no llena, sí, exacto, no llena, no llena. Porque lo vas poco a poco trabajando, vas apuntalando poco a poco, exacto, hasta que llegas, como dice, la perfección. ¿Sí? Porque tú puedes hacer algo, ¿no? Y dice, bueno, pusiste un pilar, pero dice, no, la verdad que no, ya no me gusta, no es lo que quiero, vuelvo a hacerlo. ¿Sí? Hasta que ya ves lo que tú has visualizado. Exacto, le vas dando forma, como tú quieras a tu. Así es, o sea, donde ya te sientes grato, satisfecho. Entonces por eso dice, y esa honra la recibes de quienes sientes admiración, ¿no? Pueden ser tus hijos, puede ser tu familia. Y hablamos, como decimos, de una envidia sana, porque hay una envidia mala, ¿no? Claro. Hay siempre. Por eso es que, mira, cuando leímos en 4:12 de Hebreo, ¿no? La palabra de Elohim es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Doble filo. Porque la vida siempre se maneja así. Un doble filo. Un filo positivo y un filo negativo. La palabra me puede cortar para bien, pero la palabra misma me puede cortar para mal. ¿Por qué? Porque todas las cosas están sustentadas, están hechas por la palabra del Todopoderoso. Todo lo que existe. Desde esa madera que está compuesta por átomos, ¿no? Millones de átomos que componen esa materia. Nuestro cuerpo, células, millones de células, y hacen ese cuerpo, hacen una casa.
Una casa y una madera, una casa para las polillas, para los comejenes, pero hacen una casa que ellos también, ¿no? Así mismo es todo, toda su creación. Entonces vemos de que dice que este que hizo una casa respecto a Mashiach, hizo una casa para el Padre, ¿sí? La misión del Mesías, hacer una casa para el Padre, porque hay una promesa que dice: salid, pueblo mío, de en medio de ellas, y yo habitaré entre ustedes. Esa es la voluntad del Padre. Él quiere lo que Adán perdió. Dice, cuando tú lees el Bereshit, el Génesis, dice que Adán se paseaba con el Padre, conversaba, tenía esa comunión, tenía esa relación, no había problema. ¿Por qué? Porque no existía el pecado. ¿Sí? Ahora, el pecado, tenemos que saber qué es pecado. De acuerdo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, pecado es, dice, la transgresión a la instrucción. Sí, para que entiendan, ¿no? Dice, pecado es la transgresión a la ley. Es decir, una persona peca porque está quebrantando, está transgrediendo la instrucción, ¿no? El griego dice anomos, ley. Nosotros debemos de saber como discípulos que las escrituras, una parte fue escrita originalmente en hebreo, ¿sí? Y una segunda parte, lo que se le llama pacto renovado, fue escrita en texto griego, ¿sí? Por si acaso, Limber, hermano Limber, nosotros aquí tenemos, mira, este es el texto griego. Aquí está, este es lo que llamamos el testamento renovado, el Nuevo Testamento, en su lengua original que fue escrito, griego. Y también tenemos, que está ahí abajo, en hebreo también, lo que es el Pentateuco. Y todos los profetas, salmos, todo es hebreo, y parte que son arameas, que es como Daniel, ciertos capítulos, no todo, y Nehemías, ¿no? Son las excepciones. Pero de ahí está en hebreo y en griego. Entonces, cuando habla el texto respecto a que el pecado es el quebrantamiento de la ley, entonces ley es lo que se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Eso es pecado. Pecado es quebrantar su voluntad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su voluntad? Su voluntad es todo lo que dio a Moisés a conocer, ¿sí? Por eso, cuando el Mesías vino, de su ministerio sacerdotal que arranca a los 30 años, porque eso era lo que está establecido, ¿no? Desde los cielos, porque la palabra que Moisés recibió vino del cielo, lo que se llama la instrucción, o sea, para que me entiendan, ¿no? Lo que llamamos Torá, más simplificado, ¿no? Es instrucción. La instrucción que vino del cielo dice que el ministerio sacerdotal, porque el ministerio ahorita de nuestro Salvador es un ministerio sacerdotal. ¿Cómo lo sé? Lo leímos. Te lo leí ahorita en Hebreos, ¿no? En el capítulo 5. Y aún aquí mismo en el 3:1, ¿qué dice? Sumo sacerdote, dice ahí, ¿no? Consideren a quién, a nuestro sumo sacerdote de nuestra fe, el Mesías, ahí dice. Entonces el ministerio de él ahorita es sacerdotal. Entonces vemos de que él está edificando una casa a través de ¿qué? De que cada uno de nosotros somos componentes de esa casa y que nuestra obra tiene que continuar hasta cuándo, como dice aquí mismo Hebreo, hasta ese día en que le llame ¿qué cosa? El día del reposo, donde se reposará de todas sus obras. Es decir, una vuelta al inicio. El profeta Isaías dice, he aquí que todas las cosas que van a ocurrir al fin
yo se las he escrito al comienzo. Es decir, si yo quiero saber las cosas que van a suceder al final, yo tengo que buscar al comienzo. ¿Sí? Porque en el comienzo están todos. La Biblia es el comienzo y el fin de toda la creación. A través de todas las generaciones que tengan que levantarse. No sabemos hasta qué generación, y eso lo determinará el regreso de nuestro Mesías. Pero de ahí todo está escrito. Por eso él dijo, no faltará ni una palabra ni una tilde hasta que todo se haya cumplido lo que está escrito. ¿Qué está escrito? ¿De qué hablaba él? De lo que se le dio a Moisés, lo que se llama la instrucción, de eso. Lo que escriben los profetas, lo que escriben los salmos, lo que se dice en Cantar del Cantares, lo que se dice en Proverbios, todo es, como dice, del fundamento de la Torá. De ahí sale todo, la interpretación. Isaías lo que está haciendo es nos está haciendo una interpretación de lo que él está leyendo en lo que Moisés escribió. Nos está, como dice, abriéndonos, ¿no? Explicándonos lo que está, como podríamos decir ahí, encriptado. ¿Por qué? Porque solamente a través del Espíritu Santo es que podemos llegar a tener este entendimiento. Porque si no fuera así, entonces, como dice, vendría un borracho y leyera esto. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque, como dice el mismo carta de Pedro, primera de Pedro, dice, y si vosotros, vamos a ir, primera de Pedro, capítulo 1, 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, dice. Como hijos obedientes, no participen de nuevo en las bajas pasiones que tenían anteriormente, las cuales deseaban en su ignorancia. Sino que, así como aquel que los llamó, acuérdate que Hebreos dice que hemos recibido un llamado de los cielos, ¿no? Y dice Pedro, así que como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir. Es decir, una persona santa no es una persona que tiene una aureola en la cabeza, ¿no? No, ni una persona que está en un pedestal y que le ponen vela, eso no es santo. Un santo, o sea, un kadushim, ¿no? Es una persona que está apartada, por eso es que dice el 14, es un hijo obediente y que se aparta de la manera de vivir anterior que tuvo, que por ignorancia anduvo en esa manera, que no era conforme a la voluntad del Padre. Entonces el Espíritu Santo, al hacer como leíste, te acordaste del versículo de Romanos 10:9, ¿sí? Lindbergh dice, ¿cómo leíamos? Sí, exacto. Nosotros lo decimos en español, castellano, que si confesamos, pero la palabra griega no es exactamente eso, ¿no? Porque es fácil, dice, mucho dice, confiésalo y serás salvo. No. Dice el texto, por eso tengo aquí el griego, ¿no? ¿Cómo dice? Dice que si haces un convenio, ¿sí? ¿Qué es un convenio? Un pacto. Es un pacto, es decir, a ver, yo soy deudor de la empresa eléctrica. ¿Y qué dice la empresa eléctrica? Mire, yo quiero estar en paz con usted, ¿no? Porque si usted no se muestra benevolente para con los que nos debe, entonces hay ¿qué cosa? Hay una coacción, sería una coacción. Una coacción. Una acción coactiva. Ya, ¿no? Un juicio hay coactivo. un problema judicial. Hay un juicio ¿sí? coactivo. Entonces, para eso, necesito que usted se acerque. No es que a quien yo le debo, un ente se va a acercar a mí. No, yo me tengo que acercar para hacer el convenio. ¿No? Hago el convenio
y entonces hago las partes como voy a hacer, y entonces voy a estar en paz. Humanamente, terrenalmente, se dan estas cosas. Entonces, así mismo, el hombre está, ¿qué cosa? Como dice, hijo desobediente, está fuera de la voluntad del Padre. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer un convenio con el Padre. Me tengo que yo acercar al Padre. El Padre no va a venir a acercarse a mí. ¿Sí? Así es. Pero claro, Él, a través del Espíritu Santo, pone a mi espíritu. Acuérdate que nosotros estamos hechos de cuerpo, de alma y un espíritu. Y que ese espíritu nos da la capacidad de ¿qué? De poder comunicarnos con ese Elohim, que es espíritu. Porque Elohim no es carne, es un espíritu. Así dice la Escritura. Amén. Entonces, por eso dice Romanos, ¿no? Que si haces un convenio, que haces un pacto, o haces un compromiso, una promesa, ¿sí? ¿Con qué? Con tu boca. ¿Por qué? ¿Por qué con mi boca? Porque con la boca lo que uno declara tiene poder, y eso o me mata o me da vida. ¿No? Porque con las mismas palabras que yo digo, esas mismas palabras me pueden condenar. Por eso dice el que todo lo que digas sea de acuerdo a lo que tú crees. ¿No? Siempre dice el Señor. ¿No? Cuando vienen, acuérdate que vienen las mujeres de flujo de sangre. ¿Qué quieres, mujer? Quiero ser sana. Y sea hecho conforme a lo que tú has creído. ¿No? ¿Por qué? Porque ella vino a pedirle ¿qué cosa? Sanidad, sanación. Ella vino, lo buscó el Salvador. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? ¿Qué quieres, mujer? Quiero ser sana. Entonces le dijo que sea conforme a lo que tú crees, a lo que tú has pedido. Entonces, por eso dice Romanos, que si tú haces un pacto, que si tú haces un convenio, que si tú prometes, ¿no? Con tu boca, ¿a quién? A nuestro Adón, ¿sí? A nuestro Señor, ¿no? Y crees, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tengo que yo creer? Para llegar a ser salvo. No, eso es la primera parte. El convenio es creer que Él es la salvación. Esa es la primera parte del convenio. Creer que Él es el Salvador de mi vida. Porque yo estoy reconociendo que estoy perdido, que estoy en oscuridad. Eso es lo que yo tengo que reconocer, que estoy caído. Entonces tengo que reconocer que Él es ¿qué? Que Él es la salvación, que Él es mi vida. La salvación, ¿no? de mi vida. Y entonces tengo que creerle que no solamente se trata de ¿qué? De salvarme, porque cuando yo hablo de salvación, ¿salvación de qué? ¿De qué es que necesita el hombre ser salvo? De la ira, sí, eso. De la ira. El hombre necesita ser salvo es de la ira, ¿no? Cuando uno dice que voy a ser salvo, no es que voy a ser salvo de qué, y eso ya me permite entrar en el paraíso, en su presencia, no. A lo que pido salvación es que estoy invocando escapar de la ira que de Él viene, como dice Romanos capítulo 1, porque la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia y contra todo lo que detiene la verdad, ¿no? Entonces, de eso es que yo tengo que escaparme. ¿Al qué? Al escapar de la mentira, de la injusticia y de la impiedad. Es decir, tengo que hacerme aliado de la verdad, de la justicia y de la piedad, para yo escapar de esa ira. Es decir, mi comportamiento tiene que ser diferente. Si antes era mentiroso, tengo que hablar ahora la verdad. Si antes era injusto, ojo, y
Y no hablamos de una injusticia de que, bueno, a ti te di 3 y a ti también te di, pero te di 2. Eso no es justicia. Es decir, no, es que igual a los 2 les repartí. Eso no es justicia. Cuando habla la justicia del Padre, está hablando de equidad. Es decir, si a ti te di 3, a ti también tengo que darte 3. O sea, tengo que ser equitativo. Por eso es que Daniel, acuérdate que Daniel, cuando juzga a la persona, dice ¿qué cosa? Ha sido puesto en balanza, ¿no? Y ha sido encontrado falto, ¿no? Mene, mene, tekel uparsin, la escritura en la pared. Esa es la enseñanza que el cielo nos quiere hacer ver a los hombres, que nosotros siempre tenemos que medir en balanzas justas, medidas justas, pesos justos, porque con lo que pesamos, con eso nos pesan, medida por medida. Acuérdate, la enseñanza, ¿sí? Medida por medida. El Señor nos dijo, ¿no? Todo lo que tú quieras que a ti te hagan, hácelo también a los demás. O sea, como tú los trates a ellos, así a mí me van a tratar. Si soy equitativo con ellos, a mí también me van a tratar con equidad. Pero a mí me gusta ser injusto. Vuelta digo, a ti te doy 3, pero a ti te doy 2. A la vuelta de la esquina, a mí también con esa medida me van a tratar. Y después ando reclamando. ¿Y por qué me vienen estas cosas? Si yo no le he hecho mal a nadie. Sí, me diste mal. Y por eso le dicen al Jerjes, ¿no? De Daniel capítulo 4, ¿no? Le dicen, ¿no? Ha sido pesado y ha sido encontrado, dice. Ha sido pesado y ha sido encontrado. ¿Quién te encontró? El mensajero, porque siempre hay un mensajero que nos anda viendo, ¿sí o no? Amén. Eso lo sabemos. El mensajero te encontró falto, ¿no? Y por lo tanto, tienes que ser, vea, cortado. Cortado. O sea, tienes que morir. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que manejarnos siempre en esto. De la equidad, de la bondad y de la verdad. Para saber que esa es la verdadera voluntad del Todopoderoso. Y mira que nos dice Hebreos, por eso que lo que nos garantiza la entrada al Edén, vuelto a Romanos, capítulo 10, versículo 10, ¿no? Perdón, 9, que tengo que creer que Elohim es un Elohim de vivos y tiene que resucitarnos a todos en el día final. Todos tenemos que volver a este cuerpo que después de la muerte queda deshecho en el polvo. Todos tenemos que regresar a tomar este cuerpo para la resurrección, donde tendremos que dar cuenta, ser juzgados, porque está establecido que el hombre viva una sola vez. Y después de esto, ¿qué viene? El juicio. No dice, y después de esto viene el paraíso. No, dice, viene el juicio. El hombre tiene que, para entrar al paraíso, tiene que pasar por el juicio primero. No es que yo me muero y ya me voy a la presencia. No, la Escritura no dice en ninguna parte eso. Hay unas malas interpretaciones, unas malas traducciones, que aún dentro, por eso, en el texto griego no dice eso. No lo dice. Entonces, eso nos corresponde creer en la resurrección. Creer en la resurrección es decir, creer que el que me salva también me salvó y también resucitó de entre los muertos. Esa resurrección me va a garantizar y me va a dar la vida eterna. ¿Por qué? Porque yo voy a resucitar porque viví como Él vivió. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito al Mesías. O sea, en toda su forma de vivir. Por eso dice Pedro, ¿no? Leímos. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Que así como Él es santo, también nosotros tenemos que ser santos. Vuelta te digo, no es santo el enmascarado de plata, ni santo el que está en un pedestal. Es uno que es apartado, consagrado al Todopoderoso, al Padre. Por eso dice más abajo, y si invocas por Padre. ¿Sí o no? Así dice.
Versículo 17, capítulo 1 de Pedro. Y si invocan por Padre aquel en cuya presencia no hay acepción de personas y que juzga a todos, dice, de acuerdo a sus obras. Juzga a todos de acuerdo a sus obras. Vuelta a lo que te digo, Daniel. Mene, tekel, uparsin. Tenemos que ser todos pesados en balanza. Entonces él dice, juzgará a todos de acuerdo a sus obras. Condúzcanse, o sea, en temor durante todo este tiempo de peregrinación. ¿Por qué? Porque nosotros somos peregrinos en esta tierra. Porque no somos llamados a esta tierra, sino que somos llamados a la tierra prometida. Por eso Gálatas 3:29 dice, y si somos, dicen, si somos del Mesías, ¿somos qué cosa? Somos linaje de quién? De Abraham. Y como somos linaje de Abraham, ¿Abraham qué se le prometió? De acuerdo a Génesis, una tierra. A Abraham se le prometió ¿qué cosa? ¿Puedes contar las estrellas? Le dijo Abraham. Le preguntó el padre Abraham, ¿no? Ajá. ¿Puedes contar las estrellas? No puedo contar las estrellas. Entonces, ¿qué le dijo? Así será tu descendencia. Ahora la pregunta, ¿y Abraham vio esa promesa? No la vio. Entonces es algo que tiene que cumplirse. ¿Y cuándo se va a cumplir? Porque como te dijo Limber, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Y todo lo que he dicho aquí tiene que cumplirse. Abraham le prometió que iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas que no se podía contar. ¿Eso se ha cumplido? No se ha cumplido. Pero él tiene que ver esa descendencia. Entonces, él, ¿qué cosa? Él tiene que estar en carne propia. Él tiene que resucitar también para poder ver y ser parte de esa promesa. Por eso es que nos dice, si nosotros que somos del Mesías, somos también linaje, es decir, somos simiente, somos descendientes, somos hijos de Abraham, ¿no? Y por consecuencia, también somos herederos ¿de qué? De la promesa que le hizo Abraham. Es decir, Abraham va a tener, sí, hijos, pero los hijos no van a estar en el aire, ¿no? Ni en el espacio, ni en una nave nodriza, no, en la tierra. Entonces tenemos que, para estar en esta herencia, en esta tierra, es física. Por eso Pedro mismo dice en su segunda carta, cielos nuevos, tierra nueva. Pablo en Romanos dice, porque la creación mismo gime, ¿no? Porque, ¿qué cosa? Quiere que ya venga la redención de los hijos. La redención es el rescate. Es decir, nuestra segunda redención, porque nuestra primera redención fue cuando, o la conmemoramos en la fiesta pascual, ¿no? En el Pesaj que le llamamos. Sí. Es cuando conmemoramos la primera redención, es decir, que fuimos sacados de ¿dónde? Egipto es el mundo, Faraón es Satanás, que son los que gobiernan este mundo, y fuimos comprados a precio de sangre, por la sangre del Cordero Redentor. Entonces es que venimos con mucha alegría a recordar que un día fuimos esclavos de esta naturaleza caída, mas ahora somos libres y necesitamos alegrarnos, regocijarnos. Es como que sí, es mi cumpleaños, dicen, ¿no? Y estoy cumpliendo un año más de risueña existencia. Y entonces, pero como ha sido risueña, ¿cómo yo sé que ha sido risueña? Festejándome, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? Que hay alegría en mi casa, que hay alegría en mi familia. Y entonces así mismo, nuestra redención, Él nos compró en el madero por su sangre, porque dice Romano, nuestra fe es ¿en qué? En su sangre. Por la fe en su sangre tenemos la salvación, porque hemos creído que por precio de sangre nuestras almas fueron compradas. Ya no le pertenecemos a Faraón, ni le pertenecemos a Egipto, o sea, al mundo, a sus afanes, a sus deseos, a sus vanidades, como le dijo a Limber, ¿no? Las vanidades son las que detesto, sí, porque Romanos 12, versículo 2, dice qué cosa, que no nos tenemos que amoldar a las costumbres de a todas estas cosas. Aquí dice, les suplico, hermanos míos, que por las misericordias de Dios
que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Padre, que es nuestro culto racional. O sea, es lo racional, es lo coherente, es lo sensato, es lo correcto, como lo quieras interpretar esa palabra, ¿no? Ese es el verdadero culto, que haya el sacrificio, yo mismo. Es decir, el sacrificio es ¿qué cosa? Que mi voluntad se acuesta, por así que tú lo entiendas, a la voluntad de Él. Yo ya no me pertenezco, Él es el que me manda. Él, cúmplase, cuando rezas el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sí, ¿cuándo lo santifica? En Shabbat lo santificamos su nombre, ¿no? Así es. ¿Qué más? ¿Qué dice? Venga a nosotros tu reino, es decir, el reino va a bajar, la nueva Jerusalén, ese es el reino que tiene que venir a instaurarse, cielo nuevo, tierra nueva. Y dice ahí, hágase mi voluntad, y no la tuya. No, hágase tu voluntad. El problema es que no sabemos cuál es la voluntad. Todo el mundo se sabe el Padre Nuestro. Nadie va a decir, tú le preguntas al Bertunero, ¿le sabe el Padre Nuestro? Más que sea Padre Nuestro sabe decir, pero sabe qué idea es. Aunque no lo sepa todo completo, pero sabe qué idea es. Nadie va a ser, dice, exculpado, nadie va a decir a disculparse, no es que yo no lo sabía. Todos sabemos cuál es la voluntad, agradable y perfecta, pero no son justos los oidores, sino son justos los hacedores. El reino es de hacedores, el reino no es de oidores. ¿Por qué? Porque somos siervos, el siervo es el que trabaja, el que hace, el que no espera nada, el que se labora. Sí. Si le dicen labora 25 horas al día, 25 horas tiene que hacer y no dice nada. Ese es el siervo. El siervo. Y él busca son siervos para que le sirvan. ¿Por qué? Porque como dice, en un momento puede, ¿sabe qué? Me saca el hálito y dejo de ser. Y se acabó mi vida, se acabó mi oportunidad, porque mientras estoy en esta tierra, tengo la oportunidad. Por eso, qué buen testimonio, ¿sí? De saber que una vez al otro lado ya no hay. Por eso es que dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, correctos. Pero dice, al final se ha dado cuenta que ha sido camino de vida, de muerte. Es decir, al final, no es que dice, y antes de que llegue al fin se da cuenta. No, al final, así cuando ya se le acabó el camino, ahí es que se da cuenta que ha sido camino de muerte. O sea, ya no hay regreso. Por eso la oportunidad es hoy. Por eso es que dice Hebreo, ¿no? Si hoy escucha su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como el pueblo dice, ¿por qué? Porque a nosotros también, dice, nos ha sido dado, ¿qué cosa? La buena nueva de salvación. Es decir, ojo, dice Hebreo, buenas nuevas. ¿Buenas nuevas qué quiere decir? Evangelio. Evangelio, ¿no? Es decir, Hebreo nos está diciendo que el Evangelio nunca comienza desde Mateo. El Evangelio siempre fue desde el principio. Porque ahí está diciendo, dice, a ellos también les fue predicado el Evangelio. ¿Quién les predicó el Evangelio? Moisés. O sea, Moisés fue el primer evangelista. ¿Sí? ¿Sabías eso? Ahí dice Hebreos. Hebreo lo está diciendo. Mira, ojo. Dice el versículo 3, el capítulo 3, 16. Dice, ¿por qué? ¿Quiénes fueron los que, habiendo escuchado, ¿sí?, lo provocaron a ira? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Sí o no? Sí. ¿Y a quiénes juró que no entraría en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? ¿A qué fueron desobedientes ellos? Dice, vemos pues que no pudieron entrar porque no creyeron. Fueron desobedientes y no creyeron. ¿A qué fueron desobedientes y a qué no creyeron? Ahí dice. 4:2.
Porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas el Evangelio. Traducido, buenas nuevas, pero si vas en el griego, dice Evangelio. Porque la traductora del cura de la parroquia, para que tú pienses que el Evangelio solamente es Mateo y no es desde Moisés, entonces nos engañaron, ¿no? Y aquí el Espíritu nos ha dado palabra de verdad, no de engaño. Por eso nos dice, ¿qué cosa? Que fue anunciado el Evangelio, pero no les aprovechó a ellos el Evangelio que escucharon. ¿Por qué? Porque no fue mezclado con fe. El Evangelio es la buena nueva de salvación, pero para aprovecharnos tiene que ir acompañada de fe. Y la fe no es como nos las enseñaron. Fe es que yo crea en algo. Los que van al estadio creen que Barcelona gana. ¿Sí? Es fe. Pero esa fe no es la de la Biblia. La fe de la Biblia dice que no solamente que crea, sino que sea obediente. Por eso es que habla aquí, desobedientes y que no creyeron. Esa es la fe. La fe es para creerla y obedecerla. La palabra, o sea, su voluntad es, ¿qué cosa? Que hagas una casa para el Padre. Y tu casa empieza conmigo primero. Para que en unión de diferentes casas hacemos una congregación. Porque dice Hebreos, ¿no? Más adelante, ¿no? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es decir, es un mandamiento. El que quebrante ese mandamiento está desobedeciendo y no está creyendo. Y entonces no va a entrar en el reposo, que Él está todavía teniendo una puerta abierta para todos nosotros, los que queremos entrar en el reposo. ¿Sí? Amén. Amén. Que Todopoderoso nos bendiga y sigamos aprendiendo, porque la verdad hay mucho que aprender y hay mucho que saber sobre su verdadera voluntad, para edificar y para honrar, porque nosotros lo honramos a Él, le damos la cabot que Él se merece, a administrar su palabra y promulgar su palabra y ponerla por práctica su palabra, porque nosotros a través de eso sostenemos al mundo en la misericordia. Porque el mundo necesita misericordia, como dice, todavía hay muchos que necesitan todavía ser entrados, llegados. Pero mientras la misericordia se sostenga, habrá oportunidad. Una vez que se acaba la misericordia, vienen los juicios. ¿Sí? Y muchos se quedarán, familias, amigos, allegados, lo que sea, y sentiremos pena. Porque dice Apocalipsis, ¿no? Y enjugarán las lágrimas de todos aquellos. Sí, porque veremos cuánto se queda. Entonces no queremos eso. No. Pero ¿qué tenemos que hacer? La voluntad de Él, para que la misericordia todavía, como dice, se extienda un poquito más. Pero eso es trabajo nuestro. La misericordia es de Él, pero el trabajo es nuestro. La predicación es nuestra. Que el Todopoderoso nos bendiga y que esta palabra haya quedado en cada corazón que la escuchó, para su obra, alabanza y bendición. Amén. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom.